en la persona que va a estar llevando la palabra, si no hay temor, si no la persona no va a hablar conforme a lo que está escrito, va a utilizar pura filosofía. Y en este tiempo estamos viendo, y el Señor dice que en los últimos días de la tierra íbamos a ver la apostasía. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía es que cada persona va a llevar las cosas de Dios a su manera, no conforme a la voluntad de Dios. Va a estar hablando, va a estar predicando, va a estar cantando, va a estar ministrando, va a estar haciendo conforme a lo que cree mejor. Pero el Señor lo dijo, que en los últimos días tenía que pasar eso. Entonces, el estudio se trata de esto. Si vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar conforme a lo que está en la palabra. No le voy a hablar palabras bonitas, no le voy a hablar algo que a usted le agrade. Le voy a hablar lo que está escrito. Y que Dios hable a la vida de cada uno. Cada uno tiene necesidad de Dios. Cada uno Dios nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos. Entonces Él, cuando nosotros nos disponemos a hablar de Él, tenemos que pedirle la dirección en que sea solo conforme a la palabra. Este lugar no es para venir a criticar. Este lugar no es para venir a decir cosas. Porque yo quiero decirle algo a alguien y voy a utilizar la Biblia para poder escudarme y decirle algo a la persona. Dice el Señor, y por eso me gustó este primer versículo. El Señor me había dado una cita base, pero aquí el Señor, ya estando acá, me la cambió. Y tomé esta como cita base para este estudio. Una vez más, si usted me analizó lo que le quise decir en esta introducción, si usted está escuchando en esta noche, yo quiero decirle que no quiero hablar conforme a lo que yo pienso. Quiero hablar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Porque para eso hay mucha gente que estudia psicología. Si conoce un problema de usted, va a utilizar algún texto de la Biblia y va a tratar de decirle que Dios le dice. Pero no le está diciendo de verdad porque Dios le mandó, sino porque usted tiene un problema. Y que quiere aprovecharse de decirle, por medio de un texto, que Dios le está hablando. Pero no es así. Cuando Dios habla, Él va a hablar y va a tocar el corazón sin que la persona conozca sus problemas. Amén. Dios nos conoce perfectamente. Y Él sabe qué es lo que necesita cada uno. Lo que sí le digo a cada uno en esta noche que está presente y a aquellos que nos están escuchando, es de que nosotros tenemos que disponernos cada vez que oigamos la palabra de Dios. Porque si no nos disponemos, solamente asistimos por costumbre. Solamente estamos ahí porque nos invitaron. Solamente estamos presentes porque queremos quedar bien con alguien o para que no nos estén diciendo que vayamos. Dios quiere que entendamos que Él es una necesidad en nuestro corazón. El hombre sin Dios no vale nada. Nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Entonces me impacta acá porque aquí dice, una vez más, ahora que usted ya me escuchó, vea el versículo 11. Si su Biblia es católica, es evangélica, tiene la misma palabra de Dios. Yo le invito a que juntos analicemos lo que dice la palabra. Una vez más, vea el versículo 11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, cuando nos paramos acá o le queremos evangelizar a alguna persona, ¿qué es lo que Dios nos dice? Por medio del apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No conforme a mi criterio, no conforme yo quiera decirle las cosas. Tiene que ser conforme a las palabras, no dice a la palabra, las palabras que Dios nos da. Pero hay más y dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no conforme al conocimiento, al talento que pueda tener, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que Dios da talentos a las personas, pero también reparte los dones espirituales. Un talento es diferente a un don. El don solamente lo da Dios. Los talentos se pueden construir por medio del esfuerzo de nosotros. Si alguien quiere tocar guitarra y no puede, se va a esforzar por aprender, y a eso se le llama don o talento. Talento. Es un talento, porque se está ejercitando y está aprendiendo, pero los dones espirituales son 9, y Dios quiere darle a todos sus hijos los 9 dones espirituales, pero también hay 5 ministerios, y Dios quiere que entendamos que nosotros no vamos a hablar por nuestra forma de pensar, sino conforme a la palabra. Si vamos a ministrar, hagámoslo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero hay más, vea lo que más dice acá la palabra. Conforme al poder que Dios da, para que en todo, esto es lo que todo ser humano tiene que entender, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo.
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no es porque seamos buenos para hablar, no es porque seamos buenos para predicar, no es porque seamos buenos para tocar un instrumento, no es porque seamos buenos porque tengamos buena voz, es todo para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que entender que somos un instrumento en las manos de Dios y que todos empezamos de cero. Y hay personas a veces que ya tienen un talento, y escuche bien, ya lo pueden ejercer y se sienten lo mejor, pero no se recuerdan cómo empezaron de cero. Y todos hemos empezado de cero. Y quien nos va moldeando y nos va dando la forma que Él quiere es Jesucristo. Y a veces cuando ya creemos que las podemos, ya no oramos. Ya no le pedimos la dirección a Dios. Solamente lo hacemos con nuestras fuerzas. Porque nos creemos importantes. Y nos creemos que somos autosuficientes. Que somos únicos y que no hay otros como nosotros. Dios, aunque usted y yo le cantemos, aunque usted y yo le prediquemos, aunque hagamos lo que hagamos y sorprendamos a todos los demás, pero si Dios no está respaldando, Él no recibe nada. La pregunta es, ¿será que Dios recibió nuestros cantos? Amén. Amén. Si lo hicimos Cada de uno corazón. sabe si lo hizo de corazón o lo hizo porque ya se sabe la letra. Dios conoce nuestro corazón. Entonces dispongámonos. Si Él nos da todo el tiempo para hacer todo, démosle este poco tiempo a Dios con todo nuestro corazón. Y si alguno se detuvo para ver este mensaje, yo le invito a que Dios tocó su corazón y por eso se detuvo. Y si no, alguien lo va a escuchar, lo va a ver después, es porque Dios lo está permitiendo. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el tema es la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios, hermana Kimber? Gloria a Dios, amén. ¿Escuchó lo que dijo? Porque aprendemos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Una respuesta sencilla y concreta. Amén. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios, hermana Jessica? Porque la palabra uno, Dios le habla a uno a través de la palabra. Porque Dios nos habla por medio de la palabra. Entonces hemos entendido que cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Cuando oramos, hablamos con Él. Pero si es su gracia y su misericordia es grande para con nosotros, podríamos oír la voz de Dios. Amén. Podríamos tener un sueño y Dios nos habla y a veces no le ponemos atención y Dios nos habló. Dios se manifiesta de muchas maneras, pero a veces no queremos nosotros oír su voz. Le pedimos, pero no estamos dispuestos a escuchar. Dios nos habla, pone a una persona, Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a cualquier persona para darnos un mensaje. Y a veces nosotros cerramos nuestros oídos. Entonces, es importante estudiar la palabra de Dios. San Juan 5:39, que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? San Juan 5:39. Es bien importante que nosotros nos veamos y analicemos acá, porque estas palabras que están allí, el Señor las dejó también para que usted y yo entendamos. Estamos estudiando la importancia de poder nosotros leer la Biblia, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y ve acá, dice San Juan 5:39, es una orden que el Señor nos da: escudriñad, escudriñad, profundiza, cava, profundiza. Es como que usted agarra una pala y quiere hacer un agujero. Hay que buscar el tesoro, hay que ir a lo más bajo. Dios dice: excava, profundiza en mi palabra. Escudriñad es una orden. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros, porque a ustedes os parece que en ellas Tenéis la vida eterna. tenemos vida eterna. Pero, ¿qué dice el resto? Y ellas son. Ellas, las escrituras, que son 66, dan testimonio de mí. Hablan de mí, dice. ¿Por qué necesitamos entonces leer la Biblia, hermana Dan? Porque Ellas hacen algo, dice. ¿Qué hacen? por ellas podemos tener la vida eterna. Por ellas tenemos vida eterna. ¿Qué más hacen, hermanos? ¿Alguien quiere opinar? Por estar en contacto con Dios. Ellas hablan, dice, de mí. Ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué nosotros tenemos que leer? Porque así vamos a conocer más a Dios. Porque así vamos a conocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque así vamos a entender cómo poder ser guiados por el camino que Él quiere que vayamos. Dice la palabra, ¿verdad? Salmo 119, 105, hermana Michelle. Lámpara. Lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies
Y lumbrera mi camino. Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Dos cosas diferentes, pero las dos se unen. Lámpara es a mis pies, a corto paso. Y lumbrera me va a alumbrar hacia adelante el camino, para que no caiga, para que no me desvíe. Y si me desvío, el Señor me regresa, porque su sendero, su luz, ahí está el Señor. ¿Por qué es importante entonces estudiar la palabra de Dios? Porque ella nos instruye, porque ella nos capacita, porque ella nos prepara cuando viene la prueba, porque ella nos corrige cuando estamos equivocados, porque ella es viva, es eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, dice. Amén. Amén. ¿Dónde lo dice? Hebreos 4:12. Vayamos ahí rapidito y veamos lo que dice ahí. Hebreos 4:12. Estamos aprendiendo en esta noche por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Usted no cree en todo lo que le diga el sacerdote, el pastor, las personas. Crea lo que dice la Biblia. A veces nosotros decimos sí a todo porque no leemos. Decimos sí a todo porque creemos todo lo que nos dicen. Usted crea lo que dice la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios dice que ninguna religión nos va a salvar, sino solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. Y el Padre dejó instrucciones en el Antiguo Testamento. En el Pentateuco dejó todo lo que debía de hacer el pueblo de Dios. Pero como Él se dio cuenta que no podía cumplirse, entonces vino Jesucristo y nos dio la otra oportunidad y quitó mucho. Porque si no, yo creo que ninguno sería salvo. Entonces el Señor quitó muchas cosas para que nosotros tuviéramos más acceso de poder llegar otra vez a Él. Ahora, vea, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Y escuche lo que dice allí. Porque la palabra de Dios es viva. Mire lo que está diciendo. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia entonces? Porque la Biblia es vida. Nos da vida eterna. Nos asegura algo especial que nadie lo puede dar en esta tierra. Entonces, vea qué más dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no falla. Es eficaz. Nunca va a fallar. Y más cortante. ¿Usted ha visto un cuchillo que tenga en los dos lados filo? No, ¿verdad? Dice, no, porque entonces ¿de qué lado la voy a agarrar? Voy a agarrar el cuchillo de un lado, una espada, me voy a cortar del otro. Y entonces Dios dice que así es su palabra. Cuando Él toca, aunque la persona se resista, va a entrar la palabra de una o de otra forma. Dios quiere que nosotros solamente nos dispongamos, que entendamos que en la Biblia está lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. Todos nosotros decimos, pero ¿cómo puedo llevar mi vida en la tierra? Yo no sé qué debo de hacer. Leamos la Biblia, porque es viva, porque es eficaz, no falla, porque es como una espada de doble filo. Pero mire qué más dice que hay, mire cuántas cosas hemos aprendido. Y quizás usted ya lo sabía, el versículo, pero veamos qué es lo que dice. Y el Señor, ¿se recuerda lo que vimos en el versículo anterior? San Juan 5:39, ¿cuál es la orden? Escudriñar, profundiza. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Como Dios lo está permitiendo. Una vez más, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no falla, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Imagínense, el alma. Y el alma de que tenemos que asegurar ir con el Señor. El espíritu es la vida que está en nosotros, la sangre. O sea, entra a lo más mínimo, a los microorganismos de la sangre. Moléculas, átomos, células. Y penetra hasta ahí. Aunque nosotros no podemos ver la sangre, porque usted cuando ve la sangre, cuando sale el líquido. Pero si usted lo ve en un microscopio, usted ve cómo se mueven las moléculas. Y eso, al moverse, es vida. Cuando una persona muere, sale el espíritu. Entonces la sangre deja de circular y se convierte en agua. Entonces cuando es agua, ya no hay espíritu. Ya abandonó el espíritu el cuerpo. Y dice que todo espíritu le regresa a Dios cuando una persona muere. No puede quedarse asustando, como mucha gente dice. Hay que ir a levantar el espíritu de fulano porque ahí anda perdido. No, el espíritu de cualquier persona cuando muere le regresa a Dios. No se lo digo porque yo quiera, es porque en la Biblia está. Eclesiastés 12:7. Dice que
polvo somos y al polvo vamos a retornar. Y el espíritu le regresa a quien lo dio. Pero el alma es la que estamos estudiando, que Dios dice que su palabra penetra como espada de doble filo, hasta partir el alma, y también puede entrar al espíritu, porque es de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que nos da libre albedrío. Cada uno decide si busca o no busca de Dios. ¿Qué más dice que hace la palabra? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas. ¿Sabe usted cuáles son las coyunturas? Son todas las uniones de nuestro cuerpo, los codos, los dedos, las rodillas, los tabiques, todas las uniones. Dice que la palabra de Dios penetra ahí. Pero hay más. Dice que penetra hasta a partir los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Los huesos. Penetra hasta lo más profundo de los huesos, donde hay líquido entre los huesos. Y uno no mira el líquido que hay en los huesos. Y dice que la palabra penetra hasta ahí. ¿Por qué penetra? Porque Dios nos creó. Él nos hizo a su manera. Pero el hombre tiene un corazón tan duro que no quiere dejarlo que él entre. Pero como Él nos da libre albedrío, no obliga a nadie. Él toca su palabra. Si Él quisiera, ¿usted cree que a los asesinos más terribles no podría Él entrar a la fuerza para cambiarlo? A cualquier pecado que haya, Dios puede entrar, si Él quiere, a la fuerza, porque Él tiene el poder, Él nos creó. ¿Qué dijo David? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todo aquello que iba a acontecer. Toda nuestra vida lo sabe Dios. Él sabe cuándo nacemos y cuándo nos vamos a morir. Él ya sabe cuánto nos queda de tiempo a los que estamos acá presentes y a los que están escuchando. Puede ser que nos quede poquitito tiempo, pero Dios ya lo sabe. Y qué bueno que solo Él lo sepa, si no nos morimos antes de tiempo. Entonces Dios dice que penetra, Él puede hacerlo, pero como Dios, oiga bien, nuestro Señor, Él no es abusivo, le da la oportunidad a usted y a mí para que decidamos. ¿Queremos salvación? Él entra en nuestro corazón. Él nos va a guiar, si nosotros lo dejamos. Si no lo dejamos, pues haz lo que quieras, dice el Señor. Pero un día tienes que estar frente a mí, dice el Señor. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una vez y viene el juicio. Cuando una persona muere, todas las personas dicen, ya está descansando en los brazos del Señor, ya está con el Señor, ya no lo llore. Y se convierte en juez. El único que sabe es Dios. Si la persona era mala, a veces como jueces decimos, no, segurito que ya está en el infierno. Ya se está quemando, ya está sufriendo. Y no sabemos si en el último momento se arrepintió. Y van a haber sorpresas. Gente que supuestamente era mala, en el último momento se arrepintió. Y gente que supuestamente era muy buena, pero si le en el último momento le encontró un pecado, la muerte, y está en el infierno. Pero Dios a usted y a mí, que nos está escuchando, nos está dando el privilegio para no ser una sorpresa. Nos está dando el tiempo para prepararnos. Y hoy estamos aprendiendo la importancia de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz, no falla. La palabra de Dios es vida eterna, si la agarramos nosotros. Si no, no podemos. ¿Dónde está? Dijimos que bíblicamente, ¿dónde dice la palabra que somos polvo y al polvo retornamos y el espíritu regresa a quien lo dio? 12:7. Que no se le olvide, porque son citas que debemos de nosotros saberlo. Y cuando alguien le pregunte, dígale usted. No, cuando uno se muere está dividido en 3 partes, así como Dios está. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, que es la carne, polvo, espíritu y alma. Por eso Dios nos hizo con 3 partes. Amén. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Él nos sigue dando la oportunidad de prepararnos. Entonces, ¿qué más dice que hace? Dice que Él puede entrar a las coyunturas, ya dijimos que son las articulaciones, las uniones de los huesos. Puede entrar hasta partir los tuétanos, que sería dentro de los huesos. Amén. Y discierne, Él entiende, Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón. Recuérdese que a veces uno, no, del cerebro, dice. No, del corazón sale todo. De toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana
la vida. O sea, de ahí nace la vida eterna. Pero si no lo guardamos, es condenación. Amén. No porque yo lo diga, es porque está escrito. Entonces, es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta nos instruye, porque esta nos capacita, porque esta nos prepara y nos quiere dar vida eterna. Y para poder conducir nuestra vida en la tierra es importante leer la palabra del Señor. Josué 1:8, que es una orden que Dios nos da, y yo creo que de memoria lo sabemos, ¿verdad? Tendríamos que saberlo de memoria. Es la cita que los hermanos constantemente están leyendo en el programa. ¿Qué dice este siervo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Recuérdese que eran tomados por el Espíritu Santo cuando ellos hablaban algo. Y la gente que los oía decía, qué tremendo lo que dijo este hombre. No, era Dios el que tomaba el control para dar un mensaje a su pueblo. En este tiempo Dios lo sigue haciendo, no con todos, pero sí lo hace con algunos. Porque en este tiempo hay de todo, vemos de todo para predicar. A veces se aprovecha este lugar para estar diciendo cosas que no se deben. Dice, ¿se recuerda alguien? ¿Recuerda el primer versículo que leímos en esta noche? Primera de Pedro. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan lo que dice? Fue la pregunta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme uno quiera. Sí. Yo le puedo decir lo que yo quiera y le puedo convencer a mi forma de hablar, pero yo no debo de hablar conforme yo quiero. Tengo que decir lo que dice la palabra. Amén. Le guste o no le guste, a las personas se tiene que hablar lo que está escrito. Dios quiere que entendamos eso. Entonces, es importante leer la Biblia. ¿Por qué es importante leer la Biblia, hermano Javier? Para poder aprender más de Él. Amén. Conocerlo, Conocer más. aprender de Él, que Él nos instruya, que Él nos capacite, que Él nos lleve por donde Él quiere, A temer de Él. a tener temor, no miedo, sino temor. Porque hay una diferencia entre temor a Dios y tenerle miedo a Satanás. Es diferente. No hay que tenerle miedo a Dios. Temor sí. Amén. Y encontraremos la vida eterna. Porque en Él está la vida eterna. Entonces, ahí está. Pero Él es el camino, recuérdese. 3 cosas fundamentales. ¿Él es el camino? El camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre Celestial, que es todo, si no es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo soy, ¿qué dijo, hermana Michelle? Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy, ¿qué? El camino. Pero también dijo, Y la vida. ¿recuerdan del tema del miércoles? Yo soy la La puerta. puerta, sí. Yo soy la puerta, dice. El acceso para llegar a mi Padre, yo soy. Y el que pase por la puerta, dice, tiene que ir por el camino estrecho para Será poder salvo. llegar a la puerta Será estrecha. salvo. Y el que logre cruzar, dice que va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Pastos, vida. Dios promete todo eso. Entonces, ¿por qué es importante entonces? Estamos aprendiendo por qué es importante leer la Biblia. Le pregunto ahora, ¿qué tanto leyó usted la Biblia durante esta semana? Contéstese usted. Quizás algunos hasta ahorita que vinimos al culto. Dios conoce nuestro corazón. Estamos en Josué 1:8, ¿lo tiene? Sí. La orden de Dios es otra orden que Él nos da. Nunca se apartará Nunca, de tu boca. oiga bien, ese nunca es nunca. Este Nunca libro de la se vida. aparte, nunca se apartará. Está hablando en tiempo presente, está hablando en tiempo futuro. Amén. Del pasado ya no. No, Nos está hablando del tiempo presente y futuro. y futuro. El pasado no, porque quizás no lo hacíamos. Entonces ahora, ¿usted cree lo que Dios dice porque le cuentan o porque usted se está excepcionando que está en la Biblia? Porque me estoy asesorando. Porque está está en la escrito. Y Biblia. cuando escuche usted que alguien hable de Dios, vea si en verdad está hablando conforme a la palabra. Porque si no es conforme a la palabra, es filosofía humana. Es psicología la que está utilizando. Y está poniendo a Dios, porque ahora no hay temor. Utilizan a Dios para decir lo que quieren, para sacar beneficios de lo que quieren. Porque no hay temor. Y el Señor dijo que eso iba a pasar. ¿Sí, hermano? Ah, y una cosa. Mi compañero de trabajo, él es católico. Va a la iglesia los domingos. No sé si un día a la semana va. Y dice que un muchacho llegó y llevaba la Biblia. Amén. Entonces el sacerdote dijo
el nombre el número de la escritura y dijo que era lo que decía. Entonces vino un muchacho y abrió la Biblia y miró, dice, ustedes miran para ver si es cierto, dice, es que tiene que abrirse la Biblia para ver si es cierto. Exactamente, siempre es lo que el Señor dice, que si alguno va a hablar, que hable conforme a su palabra, a las palabras de Dios. No se trata de que esta religión o la otra religión, hagamos lo que dice el Señor, escudriñar las escrituras. Y si uno va a hablar, hay que hablar conforme a la palabra. Entonces es importante que nosotros, cuando escuchemos un mensaje, hagamos lo que hizo este joven. Veamos si en verdad está hablando conforme a lo que está en la Biblia. Le digo de otra cosa, dice Jeremías 33:3, ya le dije, a mí no me interesa, dice, aprendérmelo. Dice, él dijo, no le dije nada, yo dije entre sí. Pero por eso es importante aprender, pero vivirlo. Vivir lo que está escrito. Porque eso es lo que Dios quiere, que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y que compartamos, no nos quedemos nosotros callados. Lo que aprendimos, hay que compartirlo. Entonces la orden de Dios es, nunca se apartará, tiempo futuro, nunca se aparte, nunca se apartará. Que no se aparte en este momento, que no se apartará nunca de tu boca este libro de la ley. Ley, que es una ley, que son leyes. Es algo que nosotros debemos de respetar. Es algo dado por orden superior. Es dado por personas que saben que han creado unas leyes para poder guiar a un grupo de personas. Entonces dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es ley de Dios que nosotros veamos lo que dice la Biblia. Si nosotros nos desviamos de él, vamos al fracaso. Si nos desviamos de él, hay muerte. Y dice que la palabra es vida. Entonces, si no estamos haciendo lo que dice la palabra, vamos directamente a la muerte espiritual. Vamos directamente a la muerte del cuerpo, del espíritu y del alma. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Seguimos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nos está diciendo orden de Dios. Que no se aparte de ti de día y de noche. No dice solamente de noche. No dice solamente de día y de noche. Amén. Amén. Que dice meditarás. O sea, la orden es no solamente leerlo, hay que meditar. Que dice San Juan 5:39, escudriñad, profundiza. Y aquí nos está hablando otra vez más, dice meditarás. Ya no hay que leer la Biblia solo por leerla. No hay que leerla solo porque aquí dice esto. Hay que pedir antes de leer la Biblia en oración para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos instruya. Porque uno lo primero que dice es que a mí no se me queda nada. Es que yo no puedo retener esto. Pero es que uno está diciendo yo. Por eso tiene que orar uno antes. Para que Dios le hable a uno cuando uno se disponga a leer sus palabras. Aquí lo dice. No lo digo yo. Hemos estado analizando eso. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Guardes y hagas. Entonces, dos cosas. Acción, reacción. ¿Cuál es la acción primera? Guardes Guardar. La reacción, y hagas. Hacer. practicar lo que guardamos. Amén. Entonces, para que entonces te vaya bien. Si no lo hacemos, el Señor nos está dando la orden. Él está pidiendo que todo ser humano lo haga. Pero ¿qué pasa con el que no lo hace? Porque entonces harás prosperar tu camino. Escuche esto, cuando hablan de prosperidad, mucha gente piensa en dinero. Prosperar tu camino es prosperar tu alma. Conocerme más a mí, dice el Señor. Y Él le va a dar a uno lo que uno necesita. No le pidamos de más. Si Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. En abundancia. Mucha gente dice, la pobreza es maldición. Y yo no sé, hay algunos que se atreven a pararse enfrente, a predicar y dicen, el que es pobre es maldito. Yo le pregunto a ellos que enseñan esto. ¿Jesucristo era rico? No. Él era rico. pero ¿Vivió se en hizo- pobreza Jesús? Se hizo pobre. Él vivió día a día. ¿Cómo vivimos nosotros? Día a Sí. día.
Y a veces uno se queja y dice que no me alcanza el dinero. Pero le pregunto, si no alcanza el dinero, ¿usted ha dejado de comer? No. ¿De vestirse? ¿De calzar? ¿Y por qué nos quejamos? Sí. No nos ha faltado. Jesús vivía el día a día. Ahora vea, algunos están lucrando con la palabra. Sacerdotes, pastores, cualquier religioso que no tiene temor a Dios, está haciendo dinero a expensas de la palabra y de la gente que no lee. Y el Señor nos dijo, escudriñad que os parezca a vosotros, a ustedes, que en ellas están la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, dice. Amén. En el Facebook sale una parte que dice que en Honduras, oiga bien, un pastor va a cobrar 1.500 lempiras por cada persona por dar el culto. Pero aquí lo que nos queda es orar por ellos, que se arrepientan, porque recuérdese lo que dice el Señor, que cada uno juicio está acarreando. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. El Maldonado ese, ¿cómo se llama? Ese del lugar donde nosotros somos, del Ángel. Tiene una casa allá donde ni siquiera hay luz ni agua y está todo de 3 pesos y ni hecho de mármol y de todo y todavía sigue estafando la pobre gente. No, es que se ha hecho rico a la palabra de Dios porque Esta es la gente que Amén. me deja, pues. Amén. A las costillas Amén. de No los... ven. Aquí el problema es que el que no lee la La Biblia, cabeza no le el ayuda. que no pide sabiduría, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, en el libro de Santiago, pida sabiduría. Pero sabiduría humana todos lo tenemos. Hay que pedir sabiduría espiritual. La sabiduría humana todos los tenemos. Y algunos dicen, es que yo no, a mí me cuesta pensar, a mí me cuesta recordar, a mí me cuesta. No, Dios nos da sabiduría terrenal a todos. Pero la sabiduría espiritual hay que pedirla a Dios, porque Él es el que da y Él reparte conforme a Él le place. ¿Y cómo le place a Él? Conforme usted y yo le busquemos. amén. Amén. ¿Queremos nosotros que Dios nos use para predicar y no leemos la Biblia? ¿Queremos que Dios nos use con el don de sanidad y nosotros no oramos, no pedimos eso a Dios? Dice que hay que buscar los mejores dones espirituales. Hay 9 dones. Y Él reparte conforme a Él le place. 1 Corintios capítulo 12. Dios quiere que nosotros le pidamos al Señor con todo nuestro corazón. No lo que nosotros querramos nos va a dar. Él va a dar conforme a lo que Él le place. Yo pude haber pedido cantar. Señor, yo quiero cantarte. Yo quiero, Señor, que tú me uses para cantar. No me usó. No era como yo quería. Pero un día mi madre me dijo estas palabras y se me está escuchando. Ella sabe que no estoy mintiendo. Un día te tengo que ver atrás del púlpito predicando la palabra de Dios. Y yo dentro de mí le dije, si supiera mi mamá, pobrecita, si supiera cómo ando yo afuera, si supiera lo que yo hago. Pero yo no entendía que ella doblaba rodillas siempre y clamaba, Señor, yo te pido por mis hijos, yo te pido por cada uno de ellos. Y esa palabra se cumplió.